Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y todos ustedes bienvenidos de vuelta en Pocas Palabras. Mi nombre es Víctor Caballero. Hace un momento hemos estado conversando sobre este nuevo enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, y en este momento vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a conversar sobre el desabastecimiento de combustible. Esta semana y la anterior también muchas personas han estado dando cuenta de este problema. No encuentran combustible, hay quienes dan algunas explicaciones. Por ejemplo, el economista de Macrocónsul, Diego Rosales, dijo que el motivo podría ser los problemas financieros de Petroperú, que abastece al 40% del mercado de combustibles. Para conversar sobre este tema, para entender este tema, vamos a conversar con Eric García. Él fue director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Buenas noches, señor García. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Quisiera empezar preguntándole, para que la ciudadanía pueda entender esta situación, ¿cuál es el motivo principal por el que, para empezar, hemos estado detectando este desabastecimiento de combustible en todo el país? Bueno, ya se emitió una norma, ya es de conocimiento general. Lo que necesitaba Petroperú era capital de trabajo, ¿no? Lamentablemente a Petroperú, por la baja calificación que tuvo con el director anterior, se le cortaron las líneas de crédito que son necesarias para la operación continua y para poder continuar con la operación normal. Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas tomó una decisión acertada de poder capitalizarlo, ¿no? Eso también le va a mejorar un poco la credibilidad frente a los inversionistas y va a poder operar normalmente, ¿no? Ahora, el problema es que no es inmediatamente, ¿no? Felizmente, justo ha hablado el presidente de Petroperú, Teo Campodónico, que ha manifestado que existen buques próximos a descargar. Lo que estaban esperando era pues el pago, vamos a decir, las garantías, y ha mencionado que ya domingo debería estar comenzando ya el abastecimiento regular en todo el mercado del país, ¿no? En todo el país, básicamente. ¿Usted cree que estas decisiones también para resolver este desabastecimiento puedan de alguna u otra manera también, no tanto resolver, pero frenar o tratar de detener de alguna u otra manera el incremento del precio del combustible, que también es otra queja ciudadana? A ver, el incremento que ha habido en esta coyuntura ha sido netamente por un tema logístico, ¿no? Al haber restricción en el producto, ¿no? O sea, no hay para todos, siempre va a haber, a mayor demanda y poca oferta, va a hacer que el precio suba, ¿no? Ahora, cuando ya se regularice el mercado, va a estar de acuerdo al mercado internacional, el precio internacional, que está cayendo. Sin embargo, hay que tener claro algo, ¿no? La refinería Talara es necesaria que opere, es muy necesario que opere. Ya el director de Petroperú ha mencionado que a fines de este año debe operar. Confiamos que eso suceda. Eso va a ayudar mucho a la empresa, va a ayudar mucho al país, pero ahí hay que tener dos cosas bien claras, ¿no? La refinería tiene una capacidad de 95.000 barriles día. Nosotros como país solamente tenemos producción de 40.000, o sea, de todas maneras vas a tener que importar petróleo crudo para poder utilizar la refinería en toda su capacidad, pero el país necesita más de 240. Entonces, ¿qué significa eso? De todas maneras, más de la mitad lo vas a seguir importando. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Masificar el gas natural. O sea, nosotros como país, estratégicamente, nuestra política energética dice que debemos ser un país autosuficiente de los energéticos que necesitamos como país. Entonces, tenemos gas natural, deberíamos lograr una producción mínimo para atender nuestra refinería, que es una refinería de última generación, y todo lo demás comenzar a reemplazarlo con el gas, ¿no? Ahorita
importamos 70% del diésel que consumimos, casi el 80% del diésel es transporte, ¿no? Importamos GLP, 33%, importamos 31% de gasolinas. Entonces, por más que tengamos la refinería operando, siempre vamos a importar y vamos a estar con estos, vamos a decir, a merced de la volatilidad del precio internacional, cosa que no es lo más adecuado, ¿no? Ahora, yo creo que lo que debemos hacer es impulsar mucho la masificación, impulsar mucho la producción de hidrocarburos, al menos hasta los 95.000 barriles como mínimo, ¿no? Para lo cual se necesita que el Estado lidere los proyectos de cierre de brechas. Hay mucha población que está esperando que se cierren las brechas sociales, vamos a decirlo, dentro de las áreas de influencia de los proyectos energéticos mineros, ¿no? Y eso va a poder ayudar a que existan los inversionistas, ¿no? Ustedes seguro deben haber escuchado varias veces que a veces existe huelga, paralización de pozos, ¿no? O que no permiten nuevos proyectos. Entonces, si nosotros no producimos como país más petróleo, vamos a tener una refinería muy buena, pero sin producir petróleo como país también, ¿no? ¿Usted considera que estas medidas tomadas no solamente por el Ejecutivo, sino también en algunos casos, para ser más puntual, por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas, para tratar de controlar estos problemas de desabastecimiento y precios, son lo suficiente o hay otros que también deberían aplicarse? A ver, el decreto urgencia tiene dos partes, ¿no? Una parte netamente financiera, que sí era necesario, porque como lo mencioné, las líneas de crédito se cortaron lamentablemente por decisiones del anterior directorio que, bueno, hizo que indirectamente se perdiera confianza en la empresa y los inversionistas cortaron la línea de crédito, bajaron un poco la calificación. Pero hay otra parte que no se menciona, que sí es bueno que lo han puesto el Ministerio de Energía y Minas y el de Economía, que es la reestructuración, ¿no? La reestructuración, han dicho que ya en 90 días debería haber una contratación y yo particularmente creo que deberían ponerle mucho énfasis para que eso se dé. Ya hubo un estudio hace unos años de McKinsey, que es una consultora internacional de mucho prestigio, que ya dio algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de separar el oleoducto, ¿no? El oleoducto no genera ganancias a la empresa, al contrario, es una carga muy fuerte. Una reducción de personal, ¿no? Eso también se ha dicho. Una separación de líneas vamos a decir, comerciales, para que cada línea sea más eficiente y pueda defender sus propios números, ¿no? Yo considero que se tiene que hacer una reestructuración. Este informe de McKinsey puede servir como base para que se haga mucho más rápido el análisis. Pero lo más importante no es tener el informe. O sea, los informes pueden existir. Creo que el reto del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas, que han hecho un decreto que me parece que está bien para esta coyuntura, ¿no? Es la implementación de esa recomendación, ¿no? De esa reestructuración. Durante muchos años se ha hablado sobre la reestructuración de Petroperú y se tiene que hacer, ¿no? A veces los informes quedan en letra muerta y podemos tener ese problema. Y la otra parte también que es muy buena, que no se ha mencionado, es que deben colocar lineamientos de buen gobierno corporativo de acuerdo a FONAF. ¿Eso qué te asegura? Que los directivos que entren a Petroperú al directorio pues cumplan una serie de requisitos de especialización y experiencia, ¿no? Algo que muchas personas no mencionan es que el sector de hidrocarburos o el de energía en general es un sector muy especializado, de tal manera que las personas que trabajamos en el sector solo trabajamos en el sector público, o Sinermin, Minem, Petroperú, no más, y de ahí te vas a un privado. O sea, no existe. No existe el tema de que podamos nosotros ir de otro sector, por ejemplo, no sé, interior, ¿no? O produce, ¿no? Porque es un tema muy especializado. Entonces, creo que lo mejor que se puede hacer es fortalecer a Perú, fortalecer el sector. Ahorita hay una agenda pendiente, por ejemplo, no existe todavía el nombramiento del ministro de Hidrocarburos, el nombramiento ya del director general de Hidrocarburos titular, el director de gestión de gas natural, el presidente de Perupet. Pero hay una serie de cuadros técnicos que se tienen que ocupar, obviamente con profesionales, que puedan liderar este cambio. Y sobre todo, que quede claro, la refinería va a ayudar a Petroperú, pero como país necesitamos también acompañarlo de la masificación del gas natural,
porque si no igual vamos a estar a merced de las importaciones, ¿ok? Entonces esas dos medidas van de la mano, ¿te das cuenta? Ahora, ¿usted cuál considera que sería el tiempo ideal en el que se deberían aplicar, como usted bien mencionó, estas medidas tomadas por el gobierno? Si bien es cierto que estamos en medio de una crisis, esto pareciera estar totalmente alejado de este sector que es netamente técnico. ¿Cuál es el tiempo ideal? ¿Cuál es el mejor escenario en el cual debería terminar de concretarse esta aplicación de las medidas del gobierno? Mira, lo primero que tendríamos que hacer es una norma de un rango superior. Justo el presidente Campodónico ha mencionado que han presentado un proyecto de ley. Yo creo que el Congreso debería tomarlo y aprobar una ley de cómo se cogen los directores de Petroperú, ¿no? De tal manera que se puede implementar a la brevedad, ¿no? No sirve, y eso hay que dejarlo claro, esta buena iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas de poder, vamos a decir, hacer que Petroperú siga funcionando debido a la coyuntura anterior, no sirve si no se logra concretar que el directorio siempre sea especializado. Imagínate que de acá a 6 meses, que Dios no quiera, cambian los ministros, cambian, no sé, y se vuelve a escoger otro directorio. Y si no se tiene un mecanismo bueno, podemos tener el mismo riesgo de que ingrese gente que no sea especializada y pueda, vamos a decir, tomar decisiones no adecuadas, o la otra que yo también menciono es que se tome no decisiones, ¿no? A veces el sector no avanza por malas decisiones o a veces por inacción, ¿no? Por ejemplo, este tema de la masificación es muy urgente, entonces tenemos que liderarlo. Por ejemplo, se ha anunciado una huelga de transportistas. Los transportistas usan mucho diésel. Ya están las normas de GNL, hay que impulsarle, hay que darle la confianza a los inversionistas para que pongan sus estaciones de servicio, hacer convenios con el MTC para propiciar el cambio de las flotas, los bonos de chatarreo para que entren camiones a GNL. Ya la tecnología existe, lo que falta es impulsarla, ¿no? Entonces, se necesita cuadros profesionales y que todos estén alineados, que como país necesitamos aumentar la producción al menos hasta lo que requiere esta refinería, que son 95.000 barriles, y masificar el gas natural para poder compensar, ¿no? Y no estar como país teniendo estos golpes por impactos de precios internacionales. Y lo otro que no se ha mencionado es que no tenemos seguridad energética, ¿no? ¿Qué significa eso? No tenemos tanques suficientes. Entonces, cada vez que pasa un problema, no puede entrar otro agente porque no hay tanques para que entre, ¿no? Entonces, hay que construir tanques, tenemos que tener seguridad energética. Nuestro país, por ejemplo, por norma son 15 días. En algunos productos, por ejemplo, en GLP no se llega a 3 como capacidad física real, y eso sí nos trae un problema, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una agenda pendiente que hay que impulsarla, y para impulsarla tenemos que tener los cuadros, tenemos que tener los objetivos bien claros y todos trabajar para lograrlo en beneficio del país, ¿no? Perfecto, señor García. Muchas gracias por haber estado aquí y esperamos tenerlo de vuelta muy pronto también. No, un gusto y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la parte final del programa.